Hola amigos, soy Benja y les doy la bienvenida a mi canal Camino a la Sabiduría. Hoy vamos a hablar acerca de la gratitud. ¿Por qué la gratitud es importante? ¿Cómo podemos hacer para atraer más abundancia a nuestra vida? Y cómo he logrado yo o cómo pueden lograr ustedes que haya muchísima abundancia en su vida. Primero, quiero hablarles de que en todo lo que nosotros nos enfocamos se expande. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros nos enfocamos en alguna situación en nuestra vida, vamos a recibir más de lo mismo. Es importante ponerle atención a nuestra mente, a nuestros pensamientos. La persona con la que nosotros más hablamos durante el día somos nosotros mismos. Y tenemos muchos pensamientos a los cuales nosotros no les damos importancia. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros no controlamos nuestra mente nos puede llevar a muchísimos lugares. Entonces debemos empezar a controlar nuestros pensamientos y poner nuestros pensamientos en cierta dirección. De acuerdo a cómo nuestros pensamientos van, nosotros recibiremos ciertos resultados en nuestra vida. ¿Con esto qué quiere decir? Hay personas que tienen, digamos, carencias económicas, por decir un ejemplo. Y cuando tú hablas con ellos, hay algo muy particular. Y es lo siguiente, ellos hablan de que tú les preguntas, ¿cómo te ha ido hoy? Ah, pues ahí más o menos. No, muchas deudas, muchos problemas, no hay trabajo, el trabajo esto, lo otro. Y cuando tú hablas con ellos, son personas supremamente negativas y hablan sin ponerle atención a lo que están diciendo, pero eso es lo que ellos tienen en su mente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la persona habla acerca de estas cosas todo el día, pues atrae más de lo mismo. Ahora, no solamente está hablando, también lo está pensando. Cuando no está hablando, lo está pensando. Y tú dirás, bueno, pero si esa es su realidad, sí, tienes toda la razón. Esa es su realidad, pero esa no tiene que ser su realidad. Esa persona está en control de cambiarlo. ¿Y cómo lo puede cambiar? Lo puede cambiar cuando empieza a controlar su mente, cuando empieza a transformar su vida y a ser más consciente de las personas, de las cosas que habla y de los pensamientos que tiene. Entonces, es muy sencillo cambiarlo, pero requiere trabajo. ¿Y el trabajo en qué está? Si tú quieres ver en qué parte de tu vida tú no estás siendo agradecido, mira tu vida, ponle atención a tu vida y donde tú encuentres que te hace falta algo, donde haya carencia, quiere decir que ahí te hace falta agradecimiento. ¿Cómo lo sé? Porque si tú vas a la Biblia, en Mateo 13:12, dice, porque al que tiene, más se le dará. Y a cualquiera que no tiene, aún lo poco que tiene, se le quitará. ¿Eso qué quiere decir? La gente no entiende este verso. Si tú vas, Mateo 13:2, ¿eso qué quiere decir? Eso no tiene sentido. ¿Cómo así que a cualquiera que tiene más se le dará y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará? Esto, mucha gente lo toma como que la Biblia dice que los ricos serán más ricos y los pobres serán más pobres, ¿cierto? Lo cual sería injusto, pero no es así. Se ha descubierto que a este verso le hace falta una palabra. Y la palabra es agradecimiento. Cuando tú incluyes la palabra agradecimiento en el verso dice así, porque a cualquiera que tiene agradecimiento, más se le dará. Y a cualquiera que no tiene agradecimiento, hasta lo poco que tiene, se le quitará. ¿Cómo es posible? Que cuando tú agradeces, más se te dará. Y cuando no agradeces, hasta lo poco que tienes, se te quitará. Eso es lo que el verso dice. Entonces, poniendo en práctica la palabra agradecimiento en tu vida, les hago una invitación. Si tú ves que tienes carencias económicas y tienes muchas deudas, aquí va la solución. En vez de pensar en las deudas y en vez de pensar en la carencia, quiero que te enfoques en el momento en que tú estás recibiendo el dinero,
cuando recibes tu salario, quiero que agradezcas y trates de sentir mucho agradecimiento en el momento en que recibes tu cheque o en que recibes tu dinero y lo recibas con agradecimiento y digas, gracias por este dinero. Cuando tú tomas el dinero y vas a pagar tu mercado, quiero que saques el dinero y cuando pagas, digas mentalmente, gracias Dios mío por el dinero, o universo, o Dios, en lo que tú creas. Quiero que des las gracias por el dinero. Cuando tú estés haciendo el cheque para pagar el agua, la luz, el teléfono, lo que sea, agradece por el dinero. Entonces, lo haces, lo firmas y lo coges en tu mano, sientes agradecimiento y dices, gracias Dios mío por este dinero. Por favor, multiplícalo. Ese dinero se va a multiplicar. En el momento en que tú empiezas a dar gracias, empiezas a vibrar diferente. Nosotros somos seres que vibramos y vibramos de acuerdo a lo que pensamos. Si tú tienes pensamientos negativos, así estás vibrando. Cuando tú empiezas a dar gracias por todas las cosas que haces durante el día, vas a empezar a vibrar diferente porque elevas tu vibración. Y cuando empiezas a elevar tu vibración, empiezas a traer muchas más cosas que pertenecen a esa vibración. ¿Qué quiere decir? Cuando tú dices gracias por el dinero, atraes más dinero. ¿Por qué? Porque lo estás tratando con amor, lo estás tratando con respeto, lo estás tratando con cariño y te estás sintiendo feliz de que esté ahí contigo. Entonces el dinero va a venir más a ti. ¿Cómo? Pues en oportunidades y de otras maneras. El universo tiene miles de oportunidades y de maneras para atraer más dinero a tu vida. Entonces, si lo que tú tienes es una relación negativa con tu pareja o algo así, entonces también lo puedes solucionar. ¿Cómo lo puedes solucionar? Dando gracias. Por ejemplo, tú dirás, ay, pero no, esta es una vieja loca. ¿Cómo voy a dar gracias por este señor tan terrible que no sé qué? Quiero que busques algo positivo en esa persona, en tu esposo. Por ejemplo, da gracias porque es muy buen papá. O gracias porque este señor te ayuda durante la hora de la cena a servir la mesa. Di gracias porque me ayuda a servir la mesa. Cuando estés acostada con esta persona, míralo y dile gracias. Y tú vas a ver que tu relación con esa persona mejora. Inclusive, si tú, por ejemplo, tu jefe es terrible en la oficina, no es paciente, grita, lo que sea, quiero que pienses en un momento donde ese señor hizo algo bueno por ti y di, bueno, gracias porque es mi jefe y me da el empleo. Gracias porque este señor crea empleos para mí y para otras personas. Y tú vas a ver cómo tu relación con esta persona mejora. De esta misma manera en que tú das gracias por el empleo, por el dinero, también puedes mejorar tu salud agradeciendo. Las personas me dirán, ay, pero ¿cómo voy a agradecer si no tengo salud? Bueno, empieza a agradecer por la salud que tienes en este momento. Empieza a dar gracias por cada célula de tu cuerpo que te mantiene en pie, por cada órgano que está funcionando perfectamente. Gracias por las manos que te ayudan a trabajar, por las piernas que te llevan caminando a todo lado, porque tú puedes correr y otras personas no pueden correr, porque puedes respirar. Gracias porque tus pulmones pueden respirar perfectamente. Gracias porque tu corazón está latiendo todo el tiempo. Hay mucho para dar gracias durante todo el día. Y cuando tú empiezas a dar gracias conscientemente por cada cosa positiva que tú ves, tú vas a ver que tu vida va a cambiar de muchas maneras, porque no solamente vas a traer cosas positivas, sino que también vas a notar que no va a haber depresión en tu vida. Cuando una persona está deprimida, generalmente es porque no está fijándose en sus bendiciones y no está siendo agradecida. Cuando empezamos a vibrar en agradecimiento, la depresión se va. No hay por qué estar deprimidos. ¿Por qué? Porque siempre es mucho más lo que tenemos que lo que nos hace falta. Entonces, si tú estás deprimido es porque estás distraído, no estás mirando las bendiciones que tienes. Empieza a mirar tus bendiciones, empieza a contarlas, empieza a vibrar alto y tú vas a ver que la abundancia va a llegar a tu vida de muchas maneras, no solamente económica, no solamente de salud, no solamente de relaciones, no, también por ejemplo con amigos. Si tú no tienes amigos, no estás siendo agradecido con los amigos que tienes.
es muy fácil de darse cuenta en qué aspecto de tu vida tú no estás agradeciendo. Entonces, la fórmula mágica de la abundancia es el agradecimiento. Y para que atraigas más agradecimiento a tu vida hay tres pasos. El primero, deliberadamente empieza a dar gracias, empieza a buscar situaciones y cosas, personas, momentos por los que tú puedes agradecer. ¿Ok? Cuando empiezas a agradecer deliberadamente, pasas al segundo paso, que es que empiezas a sentirte agradecido y empiezas a ver, wow, sí, tengo mucho que agradecer. Y empiezas a agradecer más. Entonces, hazlo conscientemente, no solamente en la mañana, como la mayoría de la gente que les enseñan desde chiquitos que uno se despierta y da gracias y se acuesta y da gracias. Pero no, hazlo conscientemente. Empieza a poner atención a tus pensamientos y a cambiar tus pensamientos por un pensamiento positivo de agradecimiento. Por ejemplo, te llega un pensamiento de necesidad. No, cancelado. Da gracias por lo que sí tienes. No, cancelado. Da gracias por las personas que sí están contigo, por las personas que sí tienes, por las personas que sí te quieren o las que tú quieres. ¿Sí? Listo. Cuando ya empiezas a mirar conscientemente y agradecer, pero quiero que lo agradezcas no solamente mental, sino también con la boca. Si puedes darle las gracias a alguien que te ayudó, hazlo. Si tú estás solo y te quedas pensando, no, gracias porque mis hijos están bien, gracias porque estoy saludable, gracias porque tengo oportunidades, gracias porque puedo respirar, gracias porque tengo una casa, gracias porque puedo darme ciertos gustos, gracias porque puedo ir a un restaurante o puedo almorzar, tengo comida en mi casa para mi familia. Cuando tú empiezas a dar gracias y a sentirte agradecido, ¿qué sucede? Empiezas a ver la abundancia. Y cuando empieza a traer mucha más abundancia, quiero que des más gracias. Y mientras más gracias des, eso es como una bolita de nieve. La bolita empieza chiquita, tú empiezas a dar gracias por poquitas cosas y vas agrandando la bolita y esta bolita se va volviendo más grande, más grande, más grande y va volviéndose una bola gigante de cosas y motivos para agradecer y de abundancia que atraviesa tu vida. Te lo garantizo. Haz la prueba y vas a ver que en menos de una semana tu vida habrá cambiado basado solamente en la abundancia. Para los que les gusta leer, les voy a recomendar este libro que me pareció excelente. Se llama La Magia y es de Rhonda Byrne. Lo pueden comprar. Y este libro está basado en el agradecimiento. Las personas que les encanta este tema, que quieran saber un poco más, ella lo explica perfectamente acá. También es un libro que trae ciertos ejercicios que ustedes pueden realizar y que les va a ayudar muchísimo para que ustedes vean mucha más abundancia en su vida. Ahora, las personas que no creen, que definitivamente tienen todas las excusas posibles para no hacer lo que les estoy diciendo, se los respeto, les agradezco que hayan mirado mi video y les voy a pedir que se den una oportunidad, es una invitación. Dense una oportunidad de probar lo que les estoy diciendo, porque si siguen haciendo lo que han hecho hasta el momento, van a seguir recibiendo lo mismo. Entonces, es una invitación a que, sin juzgar lo que les estoy diciendo, sencillamente se den una oportunidad de empezar a agradecer. Y si ven cambios, entonces los invito también a que me escriban y me dejen comentarios. O si tienen preguntas, también me escriban y me dejen las preguntas. Con mucho gusto trataré de responderlas. Y bueno, les voy a agradecer que si este video les encantó o creen que le pueda servir a alguien más, por favor lo compartan. Compártanselo a su familia, a sus amigos. Mientras más personas empiecen a vibrar en agradecimiento, el mundo va a estar mejor, sus familias van a estar mejor, ustedes van a estar mejor. Y bueno, de eso se trata mi canal, de que todos tomemos un camino a la sabiduría. De poquito en poquito vamos llegando allá, vamos caminando hacia allá. Y bueno, haremos un mundo mejor. Me encanta compartir cosas positivas, me encanta compartir temas. Si ustedes quieren que hable de algún tema, con mucho gusto, déjenlo acá en los comentarios y haremos un video después acerca de los temas que ustedes me dejen, ¿ok? Entonces los veo en el siguiente capítulo de Camino a la Sabiduría y les agradezco mucho que hayan estado acá. Síganme por favor, suscríbanse a mi canal, síganme en mis redes, aquí se las voy a dejar para que por favor estemos en contacto. Cuídense, bye.